En nombre de la patria se abre la sesión. La acta de la sesión 405 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 406 y 407 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. A esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente urgencia de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Introduce modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, que son observaciones presentadas por el Presidente de la República. El que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento que se encuentra en tabla en esta sesión. Que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a prosenitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes en tabla en la sesión de mañana. La que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local. Simple para la reforma constitucional que modifica el nombramiento de magistrados jueces en el Poder Judicial. La que crea la Comisión Nacional de Nombramientos, esto es un proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Se recibió pareos para esta sesión. La señora Carol Cariola está pareada con el diputado señor Gonzalo Fuenzalida, el señor Cruzcoque con don Diego Ibáñez Cotroneo. Se han recibido las siguientes informaciones para el día de hoy. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública confirma la asistencia de la señora María José Gómez, subsecretaria de Prevención del Delito, y también que se está presentando aquí en este momento don Juan Ignacio. Abogados y académicos, señor Antonio Acuñán, señor Francisco de Carrast han confirmado y se encuentran presentes en esta sesión. Por su parte, se ha recibido un correo electrónico del particular señor Rodrigo Yáñez, por el cual plantea su queja ciudadana en razón del proceso recientemente desarrollado el 21 de noviembre de 2021, el cual fue designado vocal de mesa en la comuna de Talcahuano. Se queja por las malas condiciones de trabajo y por no disponer de transporte en la noche. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo solamente una duda, señor secretario, ¿qué dice relación respecto a la tabla del día de mañana en la sala? Porque en la sala se estableció, se puso en tabla un proyecto, que era el proyecto que nosotros originalmente íbamos a revisar el día lunes, pero como nos cambiaron la sesión del día lunes, no pudimos ver el proyecto que dice relación con el veto aditivo del presidente de la República respecto al delito de incendio denominado proyecto Barrios, ¿ya? Quiero saber si es que existe información sobre la tramitación que va a tener ese proyecto, si es que se puede ver en la sala sin que la comisión lo vea, porque en definitiva sigue en tabla para el día de mañana. Me gustaría saber por lo menos procedimentalmente qué es lo que corresponde. Señor presidente, al respecto, habiendo sido consultada la Secretaría respecto a si el proyecto se verá en esta semana en la comisión, la respuesta que se entregó a la Secretaría el día de hoy a esta Secretaría, la Secretaría General, fue que la comisión lo tenía en tabla el día lunes, no se pudo desarrollar por razones reglamentarias y que lo veremos la próxima semana, muy probablemente el lunes. De tal manera que yo estimo que como fruto de esa consulta la Secretaría General va a adaptar la tabla a la realidad del caso. Ya, muchas gracias, diputado Walker. Gracias, presidente. Una inquietud que sé que también comparte usted, el diputado Zafirio, la diputada Giles y todos los miembros de esta comisión, que hizo relación con la ley de garantías de la niñez. Acá hubo un veto por parte del presidente de la República, nosotros declaramos inadmisible el veto y quiero saber cuál es su opinión y de la Secretaría respecto de continuar con la tramitación de ese proyecto que es fundamental y esencial para todo nuestro ordenamiento jurídico
en materia de infancia. Yo entiendo que hay una interpretación que determina que es mandato de esta comisión finalmente dar cumplimiento al fallo del Tribunal Constitucional, tal vez pronunciarse respecto al fondo del veto, de acuerdo a lo señalado por el tribunal, pero lo que no podemos hacer es no continuar con la prosecución de la tramitación de ese proyecto que es tan importante, al cual le dedicamos tantas sesiones, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Walker. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, hay una dificultad ahí que tenemos que resolver porque, tal como lo dice el diputado Walker, nosotros rechazamos, o sea, declaramos inadmisible el veto del presidente de la República. De esa inadmisibilidad recurrió al Tribunal Constitucional el presidente de la República y el Tribunal Constitucional le dio la razón al presidente de la República, pero el Tribunal Constitucional dice en su sentencia que devuélvase a la Honorable Cámara de Diputados el oficio número tanto de 2 de septiembre y demás antecedentes a fin de que se continúe con la tramitación del proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de las niñas. El punto es el siguiente. El punto es que cuando el Tribunal Constitucional incorpora esta frase en la sentencia, primero se está saliendo de sus facultades, porque no está dentro de sus facultades instruir al Congreso respecto de la continuación de un proceso legislativo que además está concluido. Yo creo que como comisión lo que debiéramos hacer probablemente, es una opinión en estos temas, es absolutamente opinable, es informarle que la Cámara, digamos, le informe al Tribunal Constitucional que, habiendo pasado este proyecto por todas las etapas que establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional y los reglamentos de la Cámara y del Senado, el proceso legislativo se encuentra concluido. Digo esto porque, siendo distinta la opinión del Tribunal Constitucional, obviamente que vamos a recibir un oficio del Tribunal Constitucional respondiendo la postura del Congreso, si es que esa fuera la postura, digamos, de la Cámara. Y allí se va, por decirlo de alguna forma, a trabar la litis, porque en el fondo lo que se está produciendo es una especie de contiendas de competencia. No es en estricto rigor una contienda de competencia, pero si uno pudiera pensar en un símil, podría decir, aquí hay dos órganos que están, uno que es el Congreso, que está actuando dentro de sus facultades, que tramitó un proyecto de ley, que lo concluyó, que lo despachó, y que el presidente tenía que, en fin, todo lo que sabemos, y que el Tribunal Constitucional, excediéndose en sus facultades, instruye al Congreso Nacional, que es un órgano autónomo, acerca de cómo debe resolver un tema pendiente. Sobre lo que la Cámara debiera resolver frente a una eventual respuesta del Tribunal Constitucional en otro sentido, yo tengo una posición que no la voy a plantear ahora porque se podrá conversar más adelante. Pero no nos corresponde, yo creo que no nos corresponde ni dejar pendiente este tema, porque en el fondo quedamos nosotros en mora de cumplir con o de avanzar en la tramitación del proyecto. Pero creo que hay que responder, y así en algún minuto se lo plantea el secretario general de la Cámara, hay que responder en ese sentido, habría que responder en ese sentido para poder trabar la litis y salir de alguna forma sin que ninguno de los dos órganos exceda en sus facultades. Muchas gracias, diputado Zafirio. Diputado Walker. Bueno, presidente, muy breve. Yo creo que lo que plantea el diputado Zafirio es impecable desde el punto de vista procedimental. El problema es que para los que hemos abogado por tener una ley de garantía de la infancia, tememos que el statu quo favorece a los que no quieren ley de garantía. Y ese es un problema. Entonces, el único temor que tengo frente a lo planteado por el diputado Zafirio es que el Tribunal Constitucional se demore 2 meses en dar esa respuesta y que continuemos con un statu quo que no permite la prosecución del proyecto. Yo creo que sería importante tomar una definición como comisión, conversado con la mesa. Yo creo que es muy importante el secretario tome contacto también con el secretario
de la corporación y tomar una definición. Yo no descarto que nosotros, en cumplimiento del fallo, cerremos la discusión y nos pronunciemos respecto del fondo del veto. Podemos incluso rechazar el veto, en el fondo, porque nosotros nos fuimos por un tema de admisibilidad. Pero yo tiendo a pensar que es bueno pronunciarse respecto del fondo y avanzar en la prosecución del proyecto, porque de lo contrario ya el Tribunal Constitucional, para decirlo en castellano, y no es la primera vez que pasa, se puede demorar 2 meses, no se va a venir el cambio de gobierno con todas las incertidumbres que eso signifique, y puede que no tengamos ley de garantía de la infancia. Entonces yo creo que tenemos que tomar un rol más activo, y por eso planteo el tema. Lo había conversado con el diputado Zafiro informalmente, y por eso aprovecho de plantearlo, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Yo creo que esto es un tema de efectivamente la mayor relevancia. Todos estamos interesados en que este proyecto de ley sea ley de la República lo más rápidamente posible. Voy a conversar con la mesa de la Cámara y con el secretario general con el objeto de tomar una decisión conjunta, porque no es la Comisión de Constitución la que está percibida, es el Congreso Nacional. Por lo tanto, son ambas cámaras. ¿Sí? Así que me comprometo en conversar ya a primera hora del día mañana con ambos y mañana poder tenerle una respuesta respecto a este tema. Ya, ofrezco la palabra sobre temas varios y sobre la cuenta. Ya. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito proceder a votar en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, boletín 14.477, con discusión declarada inmediata. Se ha invitado al efecto al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, la señora Subsecretaria de Prevención del Delito, y asimismo reconocer y agradecer a los profesores, señor Antonio Bascuñán y Francisco de Carrat, que han estado permanentemente acompañándonos en este proceso de discusión importante que trata de modificar este delito de amenazas, ¿ya? La comisión había acordado la presentación de indicaciones hasta el día lunes 29 de noviembre en curso. No sé, señor secretario, si habrán llegado indicaciones. Sí, señor presidente, se recibieron indicaciones del Ejecutivo que están en el comparado. Entramos inmediatamente a la discusión en particular, señor secretario. Señor presidente, corresponde, por lo tanto, vamos a achicar esta cosa. Ahí sí. Corresponde primero, por lo tanto, el de discusión y votación del numeral 1 del artículo 1 del proyecto, que introduce modificaciones al Código Penal. La primera modificación en su numeral 1 incorpora en el párrafo 3º del título 3º del libro 2 del Código Penal el siguiente artículo 143 bis, el que dice: el que con violencia o amenaza de rogar un mal considerable compeliere a otro a ejecutar u omitir una acción determinada será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. No es lícita la coacción cuando se amenazare con, primero, hacer uso de un derecho cuyo ejercicio constituyere un modo legítimo para conseguir el propósito perseguido con la coacción. Segundo, aquí estamos viendo cuando no es ilícita, ¿no? Segundo, divulgar lícitamente un hecho si el propósito perseguido con la coacción consistiere en prevenir o reparar un daño resultante de ese mismo hecho. Tercero, infligirse un mal a sí mismo. Ahí estaríamos con el numeral 1, señor presidente, que establece entonces aquellas situaciones además que no son ilícitas. Adelante. Hola, buenas tardes. Ofrezco la palabra entonces, bienvenida subsecretaria. Gracias. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Sí. Presidente, primero que todo saludarlo y por su intermedio a toda la comisión. Presidente, solo explicar el sentido del artículo 143 bis que constituye la figura general de coacción. En el proyecto vamos a encontrar además dos figuras especiales de coacción. Una contra funcionarios y autoridades públicas y otra contra intervinientes en el proceso penal.
Tal como relató el señor secretario al leer el artículo, nos encontramos frente a un tipo penal donde el bien jurídico que se protege es la libertad de la persona de actuar, digamos, de actuar libremente, y lo que se sanciona es la conducta en virtud de la cual se constriñe esa libertad mediante una conducta violenta o mediante una amenaza, que la entendemos en este caso como aquel anuncio de un mal, considerable, que se realiza para poder, ¿no es cierto?, mediante la violencia o la amenaza, forzar la voluntad o torcer la voluntad de la persona a fin de que realice una conducta o una omisión. Eso es, presidente. Muchas gracias. Aquí existe una observación desarrollada tanto por los profesores Bascuñán y Bedecarrat. Me gustaría que nos pudieran también colaborar, profesor Bascuñán, después el profesor Bedecarrat. Señor presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también por su intermedio a los miembros de la comisión y a todos los funcionarios que trabajan con nosotros en la tarde de hoy. La redacción del artículo 143 bis que propone introducir el proyecto mereció dos observaciones de parte del profesor Bedecarrat en la sesión pasada. La primera referida a los medios comisivos que el artículo propone tipificar con la fórmula disyuntiva violencia o amenaza de rogar un mal considerable. Y la segunda, en relación con la regla de determinación complementaria de la ilicitud que se encuentra en el inciso segundo. Si le parece bien, señor presidente, yo propondría discutir separadamente una cuestión de la otra. Porque aunque la segunda tiene relación con una parte de la primera, sin embargo son dos cuestiones distintas y que sobre las cuales podría ser razonable que la comisión recibiera opiniones también específicas respecto a ella o incluso que tomara una decisión separada una respecto a la otra. Me parece, profesor Bascuñán, la idea es ir avanzando y por lo tanto considero que vamos a discutir entonces, ya que existen dos posiciones respecto a dos materias diferentes, primero ver el inciso primero, o sea, bien digo el inciso primero del artículo 143 bis, y allí claramente existe algún tipo de observación por parte de ustedes. Sí, señor presidente, la observación la planteó el profesor Bedecarrat. La redacción que tiene el artículo 143 bis está tomada de la disposición respectiva del anteproyecto del Código Penal del año 2018 y yo participé en esa redacción y considero que es la redacción adecuada. En tal caso, pienso que lo razonable sería escuchar primero entonces la observación Profesor crítica. Bedecarrat, exacto. No se preocupe. Profesor Bedecarrat. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias, señor presidente, por la cordial invitación que se me ha cursado para participar en la presente comisión y también saludo muy cordialmente a las diputadas y los diputados que están altamente presentes y también a todo el personal que está apoyando para que la presente sesión se pueda realizar con nosotros también, no necesariamente de presentes allá en Valparaíso, de Santiago. Así que muchísimas gracias a los presentes. En relación con los dos puntos, ningún problema con tratar los dos aspectos que se cuestionaron o se levantaron en sesiones anteriores respecto al artículo 143 bis. Tal como está detallando el profesor Bascuñán, uno de ellos se refiere a la redacción de la conducta propiamente tal, que está en el inciso primero, que describe la conducta punible y concretamente los distintos elementos que ésta tiene que concurrir para poder materializarse. Y en segundo lugar, una disposición que establece un criterio para evaluar la licitud o la ilicitud de dicha conducta. Voy a referirme separadamente, pero voy a tratar de explicarlo todos de una vez para evitar el ir y venir. En relación con la primera parte, el punto que se hizo presente es en relación con la voz intimidación, que está ausente del artículo 143 bis del proyecto de ley. Lo cierto es que
tal como se había hecho presente aquí, la coacción tiene dos medios comisivos y un resultado ilícito que se persigue. Los medios comisivos que se están considerando en la norma en su redacción actual, los medios comisivos que se están considerando en la redacción actual es violencia o amenaza. Esas son las voces que están actualmente presentes y que provienen de la redacción del anteproyecto de Código Penal del año 2018, que a su vez también toma las voces que están presentes en la norma alemana del párrafo 240 del Código Penal alemán, Gewalt oder Drohung, que es intimidación o violencia, perdón, y amenaza. En este sentido, dado que estamos heredando o estamos adoptando una redacción que yo considero que es correcta y que considero que debe adoptarse como está en el código, pero no así sola, debería complementarse con el objeto de precaver una discusión que ha existido y varias vicisitudes que han existido en la doctrina y en la jurisprudencia de Alemania. Porque si es que estamos adoptando esta redacción desde allá, lo bueno sería tampoco no adoptar los problemas que ha generado esto. En dicho ordenamiento jurídico, los conceptos de violencia o amenaza generaron diversas vicisitudes a nivel constitucional respecto a su interpretación. Concretamente, la discusión generó respecto a si la violencia o la amenaza abarcan solamente conceptos relativos a fuerza o vis absoluta, es decir, fuerza física, vías de hecho, o si es que abarca también fuerza compulsiva, vis compulsiva, fuerza relativa o intimidaciones de corte psicológico. Y ha existido un ir y venir en la jurisprudencia de ese país, que no cabe aquí detallar para no sobreabundar en la materia porque ya se ha puesto anteriormente, pero se ha pasado desde una noción que ha sido estrictamente absoluta y se ha dicho solamente se admite la fuerza física, luego los tribunales empezaron a adoptar fuerzas compulsivas, es decir, vis compulsivas, intimidaciones, fuerzas que escapan al concepto de ejercicio de fuerza física, y luego existió una resolución del Tribunal Constitucional alemán que retrotrajo eso y dijo, no, aquí se desarrolla fuerza física. Y esto ha generado innumerables problemas en la jurisprudencia alemana. Ahora, ¿por qué esto no se trata de citar exclusivamente la jurisprudencia alemana? El punto es que si que estamos trayendo la redacción de allá, el Código Penal chileno tiene las condiciones propicias para que se dé la misma discusión en Chile. ¿Por qué? Porque el Código Penal en Chile, pese a confundir en algunos preceptos ambos conceptos, en algunas normas ambos conceptos, o pese a tratarlos de manera conjunta, lo cierto es que el Código Penal chileno sí contempla por separado la violencia y la intimidación. Es decir, hace una diferenciación entre la fuerza física en algunas normas y en otras normas respecto a la fuerza psicológica. El ejemplo más claro, donde existe esta confusión, pero también una contemplación, una estructuración separada de los conceptos, es el 439, que regula la violencia e intimidación en el robo con dichas características, en las cuales se establece una enumeración bastante intensa de circunstancias en que se entremezclan las violencias o las intimidaciones, pero donde claramente existe una separación de conceptos, y así lo ha estimado la doctrina de la jurisprudencia en Chile. También, ahora, en último término, el artículo 268, que es la ley antibloqueos de carretera, establece el que sin estar autorizado interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación. Y así una serie de otras disposiciones en el código en el cual se separan ambos conceptos. El punto es, y esto es debatible, no es una norma que aquí, no es una regla que aquí se esté exponiendo como una regla absoluta. No es obligatorio incorporar aquí la voz intimidación, pero esto precavería diversos problemas que han existido en otras legislaciones y que aquí, dadas las condiciones del ecosistema que tiene el Código Penal de 1874, sí podrían manifestar. Por lo tanto, ese es en cuanto al primer punto, respecto a la voz intimidación que está en el inciso primero. No sé si pasamos directamente a la segunda acotación o si quieren centrarse en la discusión de este primer punto. Primero, profesor, vamos a resolver este primer punto para después ir dilucidando las demás materias y no entorpecer en la tramitación. Me interesa avanzar. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre el punto. Profesor Antonio Bascuñán. Gracias, señor presidente.
Yo me temo que la exposición que haga frustre un poco la intención de avanzar, ¿no?, expeditamente. Pero, señor presidente, la regla que se está introduciendo, y en esto no creo que tengamos apreciaciones diferenciadas con el profesor Vadecarrats, la regla que se está introduciendo es, por decirlo así, la piedra angular del sistema en el código respecto de todas las demás disposiciones que castigan comportamientos consistentes en hacer que otro haga algo contra su voluntad mediante violencia, intimidación, amenaza, fuerza, no lo que sea. Entonces, cualquier decisión que el legislador adopte en este punto, ¿no?, necesariamente va a producir efectos en la interpretación de las demás disposiciones. Por eso es que es muy importante que el legislador tenga claro, lo más claro posible, cuáles son las opciones de que dispone, señor presidente, y cuáles son las posibles consecuencias de utilizar una u otra alternativa. El profesor Vadecarrats hizo presente una observación, si lo puedo interpretar así, sosteniendo que es indispensable que la ley explicite que hay formas de vis compulsiva distintas de la amenaza que son jurídico-penalmente relevantes. Esa es la tesis de él. Yo quiero mostrar, señor presidente, que esa es una observación que, pudiendo ser discutible la cuestión de si son o no son relevantes como modo de coacción, relevantes en el sentido de que necesiten o merezcan una reacción punitiva de parte del Estado, los problemas que generaría la inclusión del término intimidación como tercera opción, o sea, violencia, intimidación o amenaza, son mucho mayores. Y que por lo tanto una medida por decirlo, de precaución, de coherencia y también de no incitar a confusión en la jurisprudencia y en la doctrina, aconseja introducir los términos violencia o amenaza. Si me permite, señor presidente, ¿no?, para respaldar esta tesis, quisiera hacer una breve exposición. Haga la breve exposición, profesor. Gracias, señor presidente. Usted sabe, es una desgracia esto de tener profesores exponiendo en la comisión, porque no one teacher, always teacher, los profesores no tienden a hacer una especie de lecture respecto a los distintos puntos. Pero esto es tan importante, señor presidente, en relación con las consecuencias posibles que se derivarían, que merece una exposición algo más detenida. No sé si estoy autorizado para compartir. Estoy tratando de... Ahora sí, bueno. Yo estaba compartiéndome a mí mismo. Ahora sí, señor presidente. Además de teacher boomer, si esa es la desgracia, ¿no? Me voy a concentrar entonces, señor presidente, en la cuestión de los medios comisivos y déjeme partir por una observación simple para ir despejando posibles malentendidos. Los términos fuerza, violencia y coacción se usan por lo menos en tres sentidos o tres contextos que son distintos. El primero se lo usa para designar un hecho que excusa a la víctima de la coacción, ¿no? Quien padece coacción alega haber padecido coacción para excusarse de responsabilidad por lo que hizo bajo coacción. Ese sentido no nos interesa ahora. El sentido que nos interesa ahora es la coacción como un hecho ilícito del autor. Es decir, lo que estamos preocupándonos es de una norma que va a prohibir coaccionar a otro. Ahora, estos términos, sobre todo el término violencia, señor presidente, se usan también en dos sentidos distintos. A veces por violencia se entiende simplemente el maltrato físico, o sea, la agresión corporal o la agresión psíquica, el hecho de dar un maltrato a otro. Desprovisto de sentido de coacción, así es como le mostraba en la sesión anterior, así es como los franceses introdujeron en el año 1864 las vías de hecho en el Código Penal, que faltaban en el Código de 1810, la introdujeron como puro maltrato sin asociarlas a la coacción. Pero a veces también fuerza y violencia designan coacción, o sea, el hecho de que el autor constriña a otro a hacer algo contra su voluntad. Nosotros tenemos una regla reciente, señor presidente, el artículo 411.4 sobre trata de personas, que lo quiere todo, ¿no? Este artículo lo que quiere es identificar todos los medios abusivos o todas las formas de interacción abusiva en que alguien podría trasladar, recibir
¿no? a otro en términos de la trata de personas. Y si se fija, ahí están enumerados o distinguidos por colores. Con rojo están los términos que designan coacción. Violencia, intimidación, coacción. Fíjese cómo coacción aparece en el mismo nivel que la violencia. La coacción no es la acción, la violencia es el medio comisivo, pero aquí aparece en el mismo nivel. El engaño, el abuso de poder, el aprovechamiento de vulnerabilidad o el soborno sobre quien tiene autoridad de otro. ¿Por qué tenemos esa enumeración tan larga? Y sobre todo, señor presidente, ¿por qué tenemos a la coacción en el mismo nivel que los medios de coacción? Respuesta: porque esta es una regla que viene del derecho internacional público, del derecho internacional penal, o si usted quiere, del derecho transnacional penal, que no tiene detrás de la regla un sistema de parte especial, o sea, un sistema de delitos contra la libertad, y por lo tanto tiene que hacer a este delito, por decirlo así, autónomo en sí mismo, sin un sistema de referencia que permita entender cuáles son los medios comisivos. Y característicamente de esta regla que no tiene un sistema de referencia es tratar, si puede ver aquí, la amenaza de la violencia o el uso de la violencia, ¿no? Amenaza de violencia, uso de violencia u otras formas de coacción. Y con eso se pone a la coacción en el mismo nivel que los medios de coacción. Esto es característico, por ejemplo, del Código Penal francés, que cuando regula la extorsión, no dice precisamente amenaza de violencia, o sea, dice violencia, amenaza de violencia o constreñimiento. Y entonces se habrá otras formas de coacción porque no tiene un delito de coacción en el sistema que le diga cuáles son los medios de coaccionar. Cuando uno tiene un delito de coacción, como el que está proponiendo el proyecto, señor presidente, inmediatamente surge una distinción. Una cosa es la coacción, o sea, la acción de constreñir a otro que haga o cometa algo contra su voluntad, y otra cosa son los medios comisivos específicos que la ley señala como medios que hacen a la coacción punible. El profesor Bedecarraz hizo mención de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Lo que sostiene el tribunal en esa sentencia es que una vez que el legislador distingue entre coaccionar y coaccionar mediante violencia, o coaccionar y coaccionar mediante amenaza, esa distinción va de la mano de una selección de aquellos modos o maneras de coaccionar que son tan graves socialmente que merecen o requieren, necesitan una reacción penal. Y con eso el legislador dice que no cualquier manera de coaccionar es equivalente, que solo si se coacciona mediante violencia o mediante amenaza es que se merece o se requiere pena. Esto es algo que el Código Penal chileno dice, el Código Penal de 1874, ¿no? Y también en lo esencial está actualmente vigente. Pero lo dice, señor presidente, con una profusión de términos que demuestra la falta de racionalización sistemática de las hipótesis de coacción en el libro segundo. Esto es algo que hice presente en la sesión pasada. Esto se debe a que combina reglas belgas que provienen de las reglas francesas con reglas españolas, y cada una de esas reglas tiene su propia terminología en su contexto de origen. Y la comisión redactora del código hizo un copy-paste, ¿no? Fue un cherry-picking, fue tomando disposiciones de distintos textos y entonces las incluyó con distintas terminologías. Pero en lo esencial, señor presidente, se ve que el código utiliza hipótesis en las cuales describe a los medios comisivos como violencia o amenaza. Hipótesis en que lo describe como fuerza o intimidación, ¿no? Lo más importante, por cierto, el contexto de los atentados de significación sexual. El delito de violación y el delito de abusos sexuales usan la fórmula fuerza o intimidación. Pero también es muy importante la fórmula violencia o intimidación, sobre todo en los delitos contra la propiedad, en el robo con violencia o intimidación y en la extorsión, que es una regla que sigue la regulación de la usurpación de agua. Ahora, en lo demás, si ustedes se fijan, los términos son relativamente inciertos. Violencia o fraude significa que la amenaza, la intimidación no es medio comisivo. Amenaza u otro medio fraudulento significa que la violencia o la intimidación no es medio comisivo. Violencia o soborno significa que la amenaza o la intimidación no es medio comisivo. Fuerza o violencia significa que la amenaza o la intimidación no es medio comisivo. Esas son todas preguntas que se plantean, señor presidente, debido a la falta de coordinación sistemática. Ahora, fíjese que en el anteproyecto del 2005 esto todavía sigue presente. El anteproyecto
a la española tipifica las amenazas condicionales y la coacción violenta. Perdón. O sea, aquí hay un tipo de coacción con solo violencia como medio comisivo. Y las amenazas como medio comisivo son constitutivas de otro delito, de la amenaza condicional. Eso es francés. Y luego, cuando tipifica las hipótesis especiales de coacción, utiliza los términos españoles. Fuerza o intimidación para los delitos sexuales, violencia o intimidación preferentemente para los delitos contra la propiedad, y violencia, fuerza o intimidación, fíjese usted, para un delito contra el orden público. En cambio, el anteproyecto del 2018, de donde proviene la disposición, es enteramente sistemático en el uso de los términos. En el tipo genérico utiliza la fórmula violencia o amenaza, y en los demás tipos específicos de coacción utiliza la misma fórmula, porque amenaza punible significa la amenaza del 239, o restringe la amenaza a ciertos casos de amenazas graves. Este es un sentido posible, señor presidente, del término intimidación. En España, que el tipo genérico es amenaza condicional y los tipos específicos son intimidación, en España se ha sostenido, sobre todo por doctrina clásica de mediados del siglo XX, que la intimidación es una clase especial de amenaza, tan especial que más vale tratarla como violencia que como amenaza o como conjuntamente con la violencia, porque es la amenaza de irrogar inmediatamente un mal gravísimo al coaccionado. No es amenaza de irrogación de mal futuro, sino que es amenaza de irrogación de mal inmediato. Pero es una clase especial de amenaza, que es la que corresponde a la amenaza grave en el 2018. Ahora, ¿qué es lo que hace la propuesta del proyecto, señor presidente? Propone que en el tipo básico, en el umbral del sistema, se utilicen los términos violencia o amenaza, no los términos españoles violencia o intimidación. Recuerde, señor presidente, que los términos del Código Penal nunca son violencia, intimidación o amenaza. Esa estructura de tres miembros no existe en el Código Penal chileno. O bien es violencia o amenaza, o es violencia o intimidación, o es fuerza o intimidación, salvo ese caso excepcional que es violencia, fuerza o intimidación, pero nunca intimidación o amenaza. La distinción entre intimidación o amenaza como medios alternativos no existe hasta el momento en el Código Penal. Entonces, lo que propone el proyecto es introducir el término violencia-amenaza, de modo que la doctrina pueda entender y la jurisprudencia, conforme a la primera acepción del diccionario de la Real Academia, que la intimidación es el efecto atemorizante, que naturalmente es el efecto de la amenaza. Las amenazas intimidan, precisamente porque las amenazas intimidan, es que las amenazas son medio comisivo de coacción, son medios idóneos de coacción. Y se genera la pregunta de si existirá alguna forma de violencia intimidatoria que no sea constitutiva de amenaza. Y entonces el proyecto dice que eso quede a cargo de la interpretación. Lo que quiere el profesor B. de Carratz es que el proyecto diga afirmativamente que la violencia intimidatoria es también constitutiva de medio comisivo, o que no se requiere que la intimidación provenga de un acto ni violento ni culminatorio. De modo tal que en este caso se estaría abriendo, el tipo genérico se estaría abriendo de una manera que no se abre en los demás tipos específicos. Ahora, si usted acoge la propuesta de tratar el medio comisivo como intimidación, tiene entonces la primera posibilidad, que en vez de decir violencia o amenaza, diga violencia o intimidación. Si usted regula de esta manera, y entonces usted lo que hace es que regula a la española el delito de coacción. Pero si lo regula así, señor presidente, toda la judicatura y la profesión se va a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué pasa con los hechos que bajo el viejo código, el código actualmente vigente, eran constitutivos de amenazas condicionales? Tienen que ser además calificados como intimidación en un sentido distinto de la amenaza en la tradición española, o sea, como unas amenazas muy específicas, ¿no? O se trata de un medio completamente distinto de las amenazas, el que es el medio comisivo del nuevo delito de coacción. Esa es una opción que tiene que descartarse si es que el legislador quiere poner de manifiesto ante la cultura jurídica, ante el destinatario de las normas, que lo que hoy en día es constitutivo de amenaza condicional tiene que entenderse como coacción mediante amenaza.
Por eso tiene que aparecer el término amenaza como medio comisivo en el artículo 143 bis. No puede desaparecer. Si desaparece, se genera este problema interpretativo que va a generar, por supuesto, litigación y controversia sin fin en los tribunales. Ahora, ¿qué pasa si se sigue la propuesta del profesor B.D. Carratz? Recuerden que la propuesta del profesor B.D. Carratz es pensar que hay algún caso de intimidación que no sea violencia intimidatoria ni amenaza intimidatoria y que eso conviene dejarlo explicitado como medio comisivo. Voy a ir inmediatamente a esa consideración de si de verdad existen casos relevantes que no sean ni violencia ni amenaza. Pero si eso es así, ¿no? Aquí la pregunta que se va a producir entonces sistemáticamente es, bueno, ¿y cuál es el estatus de la amenaza en todos los demás tipos de coacción en donde no aparece como medio comisivo? Si este nuevo delito dice violencia, intimidación o amenaza, la pregunta de todos va a ser, bueno, ¿y qué pasa entonces en los delitos de robo o extorsión, ¿no? O de violación o abusos sexuales en donde no aparece el término amenaza? Solo aparece el término intimidación. ¿Significa que debemos entender que la intimidación es algo distinto de la amenaza? Y la respuesta es no, naturalmente. Siempre hemos entendido que parte importante de la intimidación son las amenazas, incluso las amenazas graves. Pero si aquí aparece, en este tipo, aparece como un medio alternativo a la amenaza, va a generar la pregunta de cuál es el estatus de la amenaza como medio comisivo en todos los demás tipos, en donde los medios comisivos son fuerza o intimidación o violencia o intimidación. Y finalmente se genera un problema que es todavía mayor, que es el problema que, a mi juicio, es la objeción principal desde un punto de vista de política legislativa a la propuesta del profesor B.D. Carratz. Que intimidar no solo significa el efecto de infundir miedo a otro, sino que intimidar también significa el efecto de inhibir a otro, sobre todo cuando se usa un término no reflexivo, intimidarse, ¿no? Significa inhibirse. Y entonces pudiera ser que intimidar fuera interpretado como una manera de coaccionar a omitir, de cualquier modo. O sea, que se abriera en el 143, por la segunda acepción del diccionario de la RAE, que se abriera en el 143 el tipo, la punibilidad de la coacción a cualquier medio comisivo con tal que intimidara, inhibiera, constriñera a omitir, ¿no? Y eso sería, por supuesto, crear un tipo que invadiría de una manera insoportable formas de vida. Ahora, déjenme, estoy terminando, señor presidente. No, esta es una manera técnico, doctrinaria de entender los términos legales. Acá están los términos legales, violencia y amenaza, a partir de los términos científicos tomados del desarrollo, ¿no? De la ciencia del derecho, incluso en el derecho precodificado. No, se distingue entre vis absoluta y vis compulsiva. La vis absoluta no, anula en el agente la capacidad de acción. La vis compulsiva, en cambio, ¿no? Incide sobre el psiquismo de la gente, ¿no? Y lo inhibe o lo compele a actuar de una determinada forma. Por eso es que se llama compulsiva, porque compele a actuar. No es que inhiba su capacidad de agencia, sino que lo compele psíquicamente a actuar. Ahora, la vis absoluta que incide en el cuerpo del coaccionado pacíficamente se considera violencia, ¿no? Pero lo que requiere es que tenga una incidencia sobre el cuerpo. O sea, que se afecten las capacidades corporales de formar la voluntad o de ejecutar la voluntad. Y eso cuenta pacíficamente como violencia. Y la vis compulsiva, cuando es combinatoria, o sea, cuando es una vis compulsiva que consiste en una amenaza, obviamente que se entiende que es la amenaza. Entonces la pregunta es, ¿hay algún margen de violencia para la vis absoluta sin incidencia en el cuerpo del coaccionado? ¿O algún margen de violencia para la vis compulsiva que no sea combinatoria? Y esa es una pregunta, señor presidente, que es una pregunta, como el profesor B.D. Carratz lo ha dicho, una pregunta de debate doctrinario y jurisprudencial. A juicio de su seguro servidor, ¿no? Es correcto que sea una cuestión de debate doctrinario y jurisprudencial respecto de la cual su seguro servidor tiene una posición negativa. A juicio de su seguro servidor, estos dos casos no califican ni como violencia ni como amenaza y por lo tanto es razonable que se consideren modos de coacción respecto de los cuales no hay una prohibición penal. Lo que sucede, señor presidente, es que el concepto de amenaza tiene mucho más capacidad de rendimiento que el que usualmente se le asigna.
En este cuadro, señor presidente, está identificado lo que por lo general se entiende como la amenaza. La amenaza se entiende no que es una formulación verbal, se entiende que es una formulación explícita, se entiende que es una formulación simétrica, o sea que son dos cosas distintas, padecer el mal y cumplir con la condición impuesta, pero que no es lo mismo, es decir, que no se cumple la condición si se padece el mal, sino que se padece el mal para se cumple la condición para no sufrir el mal, eso es simétrica, y también se entiende que son amenazas de mal futuro, o sea que no hay irrogación actual de un mal. Eso es lo que usualmente se entiende por amenaza. Pero, señor presidente, nada quita que las amenazas puedan ser gestuales y no verbales. Nada quita que las amenazas puedan ser implícitas y no explícitas, cuestión que es muy importante en las agresiones sexuales. Los germanófilos hablan de amenazas concluyentes, ¿no? Porque en alemán conclusiv significa implícito, que se deduce. Y nada quita que las amenazas sean asimétricas. Es decir, que el amenazador le dice, voy a emplear la fuerza física en tu contra. Tú verás si te apartas y no la sufres o si te expones y la sufres, ¿no? Y esa es una amenaza que es distinta a decirte que para que no sufras el mal tienes que hacer una cosa. Yo simplemente anuncio mi comportamiento, mi curso de comportamiento, y también anuncio que voy a pasar por encima con vis absoluta sobre ti. Y entonces el otro toma la decisión de apartarse para no padecer el mal que implicaría exponerse a la vis absoluta. Bueno, eso también es una amenaza asimétrica. De hecho, la amenaza clásica, señor presidente, es este caso. Cuando el asaltante dice la bolsa o la vida, no está diciendo la bolsa o la vida. Está diciendo la bolsa o la vida y además la bolsa, porque no le va a dejar la bolsa al cadáver, sino que va a matar, ¿no? Y también se va a llevar la cosa a pesar de que esté muerta la víctima. Así que todo esto, ¿no? Todo es constitutivo de amenaza con un concepto de amenaza suficientemente desarrollado. Para terminar, señor presidente, déjeme traer a colación un caso famoso de la literatura y de la cinematografía, que es el caso de la novela El Padrino, de Mario Puzo, ¿no? Y del film también, El Padrino, ¿no? En que un caballo de fina sangre es decapitado durante la noche en su pesebrera y su cabeza sangrante es depositada sigilosamente a los pies de la cama de su dueño mientras él duerme, quien resulta muy conmocionado al descubrirla al despertar. Y la pregunta es, ¿qué medio de coacción es este? Y usted lee español y dice, esto es fuerzar las cosas, porque se ha ejercido fuerza sobre la cabeza del caballo para decapitarlo. Entonces se habla de que es vis in rebus. Otros, no sé si el profesor de Carras se inclinaría por entenderlo así, dicen, no, aquí lo que hay es intimidación, porque lo que se ha producido un efecto de atemorizamiento en el propietario del caballo a partir del corte de la cabeza del caballo. Y la respuesta, señor presidente, es que este es un caso clásico de amenaza implícita. Lo único que ha sucedido con el corte de la cabeza del caballo es que Vito Corleone ha demostrado ante el productor de cine que tiene el poder de matarlo en el momento que quiera. Tanto es así que mata a su caballo y se lo deja a los pies de la cama sin que nadie se entere, ni tampoco él. Y por lo tanto, la oferta de amistad que le hace el padrino, que en realidad es una amenaza de enemistad encubierta, es una oferta que él tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque la amenaza encubierta, implícita, es una amenaza extraordinariamente verosímil. El corte de la cabeza del caballo, en el caso del padrino, no es más que una demostración de la verosimilitud de la amenaza implícita y encubierta que le ha sido formulada mediante la oferta de amistad que le hizo el consigliere la noche anterior. Con un concepto de amenaza suficientemente desarrollado por la doctrina de la jurisprudencia, señor presidente, no es necesaria la previsión del término legal intimidación. Por eso es que considero que el modo como el anteproyecto del 2018 trata el delito mediante la fórmula violencia o intimidación es precisamente la adecuada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. La referencia a Puzo y El Padrino fue clarísima. Diputada Pamela Giles había pedido la palabra. Gracias, presidente. Quedé impactada con la inteligencia de nuestro seguro servidor, salvo 2 o 3 frases en otro idioma que yo no domino y que no, pero igual traté de seguir el hilo y creo haberlo logrado, presidente. Y sin embargo quiero retrotraerlos a la domesticidad más terrena y decir que yo tengo un problema ontológico con este tipo de discusión
que tiene que ver con que yo en realidad soy diputada en mis tiempos de ocio, porque mi verdad es que soy periodista, y yo creo que cuando hablamos de amenaza nos situamos en un problema ontológico que dice relación con de qué manera esta necesaria legislación protege el derecho a la libertad de expresión, puesto que la amenaza en cualquiera de sus formas, alemana, española o francesa, siempre genera unas preguntas en relación a la subjetividad de la amenaza. ¿Ya? ¿Quién podría decir cómo un juez puede realmente significar el que una persona se sienta amenazada? Más aún cuando en el texto que se propone se dice el que con violencia o amenaza de irrogar un mal considerable. ¿Qué es un mal considerable? Puede ser un mal considerable para mí, por ejemplo, que el presidente de la comisión no me dé la palabra. Puede ser un mal considerable para mí la ridiculización pública. Puede ser un mal considerable, es decir, creo que está en un rango de subjetividad aún. Me parece interesante el intento de tratar de disminuir la subjetividad de esto, pero de todas maneras me sigo preguntando, presidente, cómo podemos establecer en esta legislación que el considerar la amenaza como un delito no atente de ningún caso y de ninguna manera contra la libertad de expresión nunca, que creo que sería algo no buscado. Y cómo hacer que esta expresión, un mal considerable, pudiera quizás ser más específica para que no quedara al arbitrio de la subjetividad de un juez, algo que me parece que está demasiado abierto. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Ofrezco la palabra sobre este inciso. Ofrezco la palabra. ¿Sí? No sé si alguno de los profesores querrá contestar la consulta desarrollada por la diputada Giles. Profesor Bascuñán. Tres cosas muy precisas, señor presidente. Ahora sí, muy precisas. La primera es que la diputada, ya sea por su condición de periodista o de diputada, ha dado en el clavo con un problema central del delito de coacción mediante amenaza. Ese es efectivamente, diputada, un problema central y es el problema de cómo se determina lo injusto, lo ilícito, ¿no?, de una coacción mediante amenaza en circunstancias en que en todas, digamos, en innumerables situaciones de la vida nos vemos enfrentados, ¿no?, precisamente a escoger entre males distintos y se nos hace escoger entre males distintos y entonces significaría que todo esto quedaría, ¿no?, cubierto por esa disposición. Al respecto, en segundo lugar, quiero decir que ese problema existe actualmente. Lo hemos tenido desde 1875 y lo hemos clarificado como un problema, ¿no?, a fines de la década, digamos, de las fines de la década antepasada con la ley 19.659. ¿No? Porque nosotros tenemos en el artículo 297, diputada, la regla que sanciona la amenaza condicional, que es esto, coaccionar mediante amenaza, cuando se amenaza con irrogar un mal que no es constitutivo de delito. ¿No? Esa es y esa regla está ya en el artículo 296. Ahora, para enfrentar este problema hay dos maneras, diputada. Primero, amenaza pura y simple. O sea, una amenaza que no se formula para constreñir a nadie a hacer, omitir o tolerar algo, ¿no?, sino que se formula por los motivos que sean. La amenaza pura y simple, tanto en el código actual como en el proyecto, queda limitada a la amenaza de irrogar un mal constitutivo de delito. Cualquier otra amenaza no constituye el delito de amenaza simple, que es el delito de amenaza que usualmente aparece en las denuncias, un delito de amenaza simple. La pregunta es por el delito de la coacción mediante amenaza. Y aquí tiene dos alternativas, señora diputada. La primera alternativa, radical, es decir,
¿no? Mediante amenaza de irrogar un mal en sí mismo ilícito. Y ahí entonces usted cierra. El tipo lo cierra a ese tipo de coacción mediante amenaza, ¿no? Y que está basada en una idea que no es insensata, que es que nadie puede ser expuesto a tener que soportar un mal que la ley le dice que no tiene por qué tolerar, ¿no? Y tener que hacer algo para no tolerar. Y hay una corriente muy importante en el derecho comparado y también en Alemania que sostiene que esta es la manera correcta y limpia de resolver el problema. La otra manera, diputada, es entender que en ciertos casos, incluso la amenaza con irrogar un mal que en sí mismo no es constitutivo de delito, es una amenaza que merece y requiere ser sancionada por la ley penal. Y entonces, ¿cómo discrimino yo entre los casos que merecen y los casos que no merecen cuando el mal que se amenaza irrogar en sí mismo no es constitutivo de delito? ¿No? Y la respuesta es con una cláusula general, que es la que quisiera el profesor Bedecarratz que esté en el derecho penal chileno, que ya la es contra él inmediatamente, o indicando criterios casuísticamente, como lo hace el anteproyecto del 2018. Pero eso es materia del inciso segundo. Si usted no quiere entrar a discutir el inciso segundo, o sea, si la comisión no quiere entrar a discutir el inciso segundo, lo que tiene que hacer es en el inciso primero decir que solo es punible la coacción mediante amenaza de irrogar un mal en sí mismo ilícito. Ahora, si eso es así, el chantaje deja de ser delito. Porque lo usual es que el chantajista no conozca información sin haber cometido un acto de intromisión, sino que el chantajista lo que hace es que se entera de información que la víctima quiere mantener oculta. Y entonces lo que hace el chantajista es que le ofrece, ¿no?, un servicio. Él se queda callado, le hace una oferta, ¿no? Yo mantengo silencio o incluso te entrego la información, ¿no?, para que tú la destruyas si se trata de respaldo de imágenes o algo así, a cambio de un determinado dinero. Es decir, y presenta su amenaza de irrogar un mal que en sí mismo no es ilícito, la presenta incluso como una oferta. Por eso los suizos tipificaron al chantaje a principios del siglo XX como dejar saber. Dejar saber, ¿no?, que a cambio de una cantidad de dinero no divulgarían esa información. El chantaje es un caso clásico, señora diputada, en el cual, a pesar de ser la irrogación del mal en sí mismo lícita, libertad de expresión, sin embargo, el fin para el que se la usa la transforma en una coacción ilícita. Y entonces nos vamos al segundo inciso. Pero hay que dar el paso del primer inciso al segundo inciso y ver en el segundo inciso cuál es la fórmula que mejor le conviene a la comisión para resolver el problema, que con entera razón identifica a la diputada Giles como un problema crucial. Digamos, o cierra del todo la cuestión en el inciso primero y entonces deja impune el chantaje, o se abre a la consideración de que hay ciertos casos en que la amenaza de un mal en sí mismo lícito es, sin embargo, merecedora o necesitada de pena, y entonces pasa a discutir en el inciso segundo cuál es la fórmula que mejor resolvería el problema. Señor presidente. Muchas gracias, profesor. Creo que ha quedado clara y asentada la discusión. Voy a someter a votación el inciso primero del artículo 143 bis. Tal cual está redactado. Gracias, señor presidente. Señores y señores diputados, en votación el inciso primero del artículo 143 bis. ¿Quién tenemos acá? Don Leonardo Soto está ahí. Ya, perfecto. Veamos. Señora Pamela Giles, por favor. En contra. En contra, señora Pamela Giles. Don René Zafirio. A favor, secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. Don Jorge Alessandri, que lo habíamos saltado. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor, don Jorge Alessandri. Soto, nada más. Don Matías Walker. A favor. A favor, don Matías. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 3-5-1-0. Aprobado.
Inciso primero aprobado. Pasamos al inciso segundo. Muchas gracias, diputado. A favor, por favor. A favor, don Juan Incorporamos, Antonio. ¿está todo unanimidad para que el diputado Coloma incorpore su votación? Sí, veo que sí. Entonces, tenemos 6-1-0. El inciso segundo, señor presidente, establece que no es ilícita la coacción cuando se amenazare con, primero, hacer uso de un derecho cuyo ejercicio constituyera un modo legítimo para conseguir el propósito perseguido con la coacción. Segundo, divulgar lícitamente un hecho si el propósito perseguido con la coacción consistiera en prevenir o reparar un daño resultante de ese mismo hecho. Y tercero, infligirse un mal a sí mismo. Eso, señor presidente. Diputado Zafirio. Sí, la verdad es que la técnica legislativa me llama la atención un poco porque aquí hay tres, y quisiera hacerle la consulta al Ejecutivo, hay tres circunstancias que obviamente no pueden quedar tipificadas como delito porque son lícitas. Entonces, podríamos tener una descripción eterna de me atrevo a decir, miles de circunstancias que, siendo lícitas, quedarían excluidas de el hacer uso de un derecho. Es decir, nadie tiene la menor duda. Difícilmente un juez va a poder pensar que dentro de la norma del inciso primero se va a sancionar a quienes hacen el legítimo uso de un derecho o divulgar lícitamente un hecho, es decir, o infringirse un mal a uno mismo. Es imposible que quede dentro de la descripción del inciso primero. Entonces, quisiera saber por qué se optó por este camino de poner estas tres excepciones que en realidad no son excepciones, es decir, son circunstancias que jamás podrían formar parte de un tipo delictivo de esta naturaleza. Muchas gracias, diputado Zafirio. No sé si el Ejecutivo quiere decir algo. Parece que acá hay otra. Está apagado el micrófono. Ya. Revisa el otro. Tampoco. No, para nada. Ahí está. sí. Presidente, por su intermedio al diputado Zafirio, el inciso segundo lo que contempla son formas de... O sea, recordemos primero que estamos viendo el delito de coacción, es decir, cómo se constriñe la libertad, ¿no es cierto?, sobre violencia o amenaza. El inciso segundo del artículo 143 bis propuesto señala aquellas formas de amenaza que no son ilícitas cuando se realiza una coacción. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, si tú no me devuelves aquel bien que me robaste, voy a denunciarte. Eso es una coacción. Estoy esperando que la persona que ejecutó un delito me devuelva el bien, yo lo amenazo con una denuncia para que lo restituya. Evidentemente eso no podría ser un caso de delito de coacción. El legítimo ejercicio del derecho a recurrir al Tribunal de Justicia. El caso del número 2, por ejemplo, divulgar lícitamente un hecho, si el propósito perseguido con la coacción consistiere en prevenir o reparar un daño resultante de ese mismo hecho. Uno podría pensar diversas situaciones en las cuales un tercero conoce información que ha adquirido de manera lícita y que permite reparar algún mal que se precave con esta coacción. Es un caso discutible, pero uno podría pensar que si el objetivo no es cometer un delito con la coacción, sino realizar un acto que podría estar justificado, ¿no es cierto?, podríamos estar ante un caso de una coacción lícita, nuevamente. Y el caso tercero, que probablemente es más discutido, es la hipótesis habitual en el cual una persona dice, si no haces aquella cosa que te solicito, me voy a realizar algún corte, voy a quitarme la vida, etcétera. Y es una repetición de la regla general de nuestro derecho en que no sancionamos a la persona que comete un mal sobre sí misma. Es la regla, ¿no es cierto?, de por qué no penalizamos el suicidio. Nosotros pensamos, presidente, que
Estas son al menos hipótesis que de coacciones que podrían ser consideradas lícitas, sin perjuicio de que si la comisión, al profesor Bascuñán algo señaló al inicio de su exposición, estime lo contrario. Hay, por cierto, otras formas, ¿no es cierto?, quizás más generales de realizarlo, pero estimamos que eran los casos más centrales de coacciones lícitas, ¿no? O al menos de coacciones que no necesariamente lícitas, que no deberían ser objeto de sanción penal. Muchas gracias. A mí me cae la duda y me tomo del informe que establece también el profesor de Carrat, en particular con el numeral 1, porque el numeral 1 corresponde al texto de la excepción de responsabilidad penal establecida en el artículo 10, número 10, que es lo mismo. Entonces efectivamente existiría redundancia respecto a eso, porque eso no es una figura ilícita, si ya está exento de responsabilidad de acuerdo a las normas generales del Código Penal, por lo menos en el numeral 1. Continúo inmediatamente detrás. Atrás. Sí, ahí. Pamela. Ahí. Sí. A ver, el profesor Antonio Bascuñán. Adelante, profesor. Gracias, señor presidente. La necesidad de alguna regulación, como decía inicialmente, no necesariamente, pero la necesidad de alguna regulación del inciso segundo procede, señor presidente, cuando en el inciso primero aparece tipificado lo que en ciertos casos pareciera no ser merecedor o necesitado de pena. Mientras más estricto sea el concepto de violencia, o sea, mientras más se acerque a la idea de un acometimiento corporal, bueno, va a estar funcionando sin necesidad de una cláusula como la del inciso segundo. Si la amenaza fuera nada más que amenaza de mal constitutivo de delito, no sería necesario el inciso segundo. Si fuera una amenaza de mal en sí mismo ilícito, no sería necesario el inciso segundo. Bastarían con las reglas generales de justificación, a las cuales ha aludido la comisión en el estudio de estas reglas. Pero lo que sucede es que en estos casos, y se está pensando básicamente en la amenaza de un mal que en sí mismo no es ilícito. Es decir, se amenaza con irrogar un mal que en sí mismo es un mal que debería soportar la persona amenazada, porque es un mal que el derecho no prohíbe irrogar, ¿no? Eso es lo que está en cuestión. Y entonces en el primer punto, que no es que ese comportamiento sea coacción, sino que se amenaza con ese comportamiento para que el coaccionado haga, omita algo o tolere algo. Y entonces lo crucial aquí, señor presidente, es que sea un modo legítimo de obtener el fin. Entonces lo que hay es una relación medio-fin. No es que simplemente tenga derecho a hacerlo, sino que tiene derecho a hacerlo como medio para obtener ese fin. Por lo tanto, es una relación medio-fin que es legítima. Y esa es una cuestión crucial, señor presidente, por ejemplo, que este Congreso tomó en consideración cuando decidió no prescindir de un delito de cobranzas abusivas o de cobranzas extorsivas en la ley 19.659, y entonces introdujo en el artículo 296 la fórmula que impusiere ilegítimamente una condición mediante amenaza. Claro, cuando la condición se impone mediante amenaza de irrogar un mal constitutivo de delito, no hay una necesidad de una cláusula como esa, pero la cláusula se necesita cuando la amenaza es amenaza de demandar. Y entonces la pregunta es si la amenaza de demandar sería el medio legítimo para obtener ese fin. ¿Cuál es el fin? Una prestación desproporcionada. Porque lo que se hace es que se amenaza con una demanda para obtener una prestación desproporcionada. Y la regla del número 1 dice que en esos casos no es el medio para obtener legítimamente el fin, porque la prestación es desproporcionada. Y entonces el caso de la cobranza extrajudicial abusiva, señor presidente, precisamente porque existe la regla número 1, es que ese caso queda incluido en el inciso primero y es distinguido de los casos en los cuales cualquier persona amenaza con ejercer una demanda, una acción, entablar una demanda para obtener el cumplimiento de una prestación.
Allí donde la demanda no sea el modo legítimo de obtener el cumplimiento de la prestación, entonces la amenaza de la demanda es una amenaza completamente irrelevante según el número 1. Entonces el número 1 tiene un campo de aplicación. El número 2 también tiene un campo de aplicación para la divulgación, ¿no? La divulgación de hechos puede hacerse también con propósitos extorsivos, ¿no? La divulgación de hechos puede hacerse con propósitos de chantaje. Y lo que hace el número 2 es que le pone de manifiesto al juez que si se hace para obtener reparación, ¿no?, del daño que se pretende denunciar, entonces naturalmente no hay ningún problema porque hay una conexión entre medio y fin, hay una conexión legítima entre medio y fin. Y el tercer supuesto es distinto, ¿no? El tercer supuesto es distinto porque ese supuesto, señor presidente, está vinculado al anteproyecto del 2018, que en lo que se refiere al suicidio y a la omisión de suicidio y a la tolerancia del suicidio es radicalmente liberal. Y entonces considera que la decisión suicida es una legítima decisión de autonomía del suicida y que por lo tanto esa decisión de autonomía del suicida nunca va a poder ser entendida como una decisión como una amenaza que restringe la autonomía de a quien se le comunica la amenaza, precisamente porque radica la autonomía del suicida. O sea, es una regla consistente con una concepción liberal de la autonomía del que desea morir. Y por lo tanto es una regla que llama mucho la atención en un contexto jurídico y de cultura jurídica en que no existe un reconocimiento radical de la autonomía del suicida. Muchas gracias, profesor. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Solo decirle que he escuchado lo señalado por el diputado Zafirio, por el profesor Bascuñán. Yo comparto que el establecer estas tres causales cuando no es lícita la coacción no tiene mucho sentido, toda vez que yo al menos entiendo que al ser una amenaza tiene que haber un delito por el cual se amenaza. No basta con que la amenaza... uno no amenaza con algo que es ejercer un derecho. Eso es simplemente el señalar que uno va a ejercer un derecho o va a realizar una acción. Una amenaza necesariamente tiene que llevar consigo un delito. Al menos eso, sí, yo creo que sí. Entonces, yo comparto la tesis de eliminar desde la frase no es lícita la coacción en adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, muchas gracias, diputado Coloma. Profesor Bede-Carrat, antes de entrar en votación, profesor Bede-Carrat, tiene usted la palabra. Muy brevemente, muchas gracias, señor presidente. En relación con el último punto que se ha hecho presente, hay varios temas que discrepo en relación con este inciso segundo, que ya hice presente en una minuta que entregué la semana pasada a la presente comisión y que me gustaría complementar ahora, pero si no existe tiempo al efecto y se quiere pasar directamente a la votación, me gustaría solamente hacer un punto en relación con el tema de los daños autoinfligidos. La excepción se pone en el supuesto que todas esas hipótesis son hipótesis verosímiles en las cuales el sujeto efectivamente está amenazando con realizarse un daño si es que la otra persona no accede a la pretensión y que efectivamente va a realizar ese daño si es que eso no ocurre. Lo que sucede es que en ese caso efectivamente no debería quedar con pena. No debería quedar con pena porque es efectivo, el Código Penal es de factura esencialmente liberal y los daños autoinfligidos no pueden tener penas. De lo contrario, una persona que fallidamente se trata de matar va a terminar siendo perseguido luego por tentativa de suicidio. Es una cosa ilógica. O suicidio frustrado. Es una cosa ilógica. El punto es que, del punto de vista de la criminalidad que se verifica en esta figura específica de las coacciones, es que los daños autoinfligidos con los cuales se amenaza para conseguir de la otra persona una prestación, una tolerancia o una abstención, normalmente no son hechos de manera seria, sino que son realizados con el fin de constreñir la voluntad de la otra persona para acceder. Y por eso es que se ven muchísimo en los contextos de pareja, se ven muchísimo en los contextos de relaciones, no todos de los cuales quedan cubiertos por las hipótesis de violencia intrafamiliar, como ocurre en las relaciones de pareja informal como los pololeos. Entonces, estableciendo aquí una excepción como esta naturaleza, está haciendo presente un caso muy particular de los daños autoinfligidos libremente por parte de aquel que está
amenazando con ese dicho daño a otra persona, se deja sin sanción a otra serie de medios de coacciones que quizás debería considerarse si es que son medios legítimos para coaccionar o no, especialmente cuando dicha coacción, cuando dicho daño no se está realizando seriamente. Típico caso, tema de relaciones, daños que se ofrecen realizarse, autoinfligirse. Otro caso, también en doctrina extranjera, los bloqueos de personas en carretera. Por ejemplo, también existe poca voluntad y ahí no existe voluntad respecto a autoinfligirse un daño y solamente se está haciendo para motivar a otra persona a acceder a las prestaciones. ¿Vamos a dejar esos casos sin punibilidad si es que se aprueba la redacción de este inciso tercero, o sea, de este inciso segundo? Probablemente sí. Por eso, en la propuesta original, que no quiero sobreextenderme en la materia, lo que se proponía era directamente eliminar este inciso segundo y establecer una hipótesis de antijuricidad abierta en el cual la tipicidad no generase automáticamente la antijuricidad de la conducta, es decir, no que la verificación sola de la violencia o la amenaza para obtener una acción, tolerancia o una abstención por parte de la víctima sea automáticamente un delito, sino que también el juez debiese analizar si es que esta coacción es lícita, es decir, está cubierta por el derecho o no. Esto genera otra familia de problemas. Esto no es una alternativa que es discutible, pero yo lo considero más limpio y lo considero de mejor técnica legislativa que generar enumeraciones como la que están en el inciso segundo, que dejan o vacíos de punibilidad o tienen un espectro bastante limitado, como es el inciso primero, el artículo, el numeral primero del inciso segundo, que también tiene un campo de aplicación bastante estrecho, y que siempre van a quedar cortas frente a la amplitud de posibilidades que ofrece la vida y que ofrece también el intercambio jurídico comercial y el intercambio social que existe en nuestra sociedad, en la cual continuamente se crean nuevas formas de motivar a otra persona o mover a otra persona a realizar una conducta que probablemente esa persona no quiera y que están cubiertos por el derecho, pero en la medida que se establezca una enumeración, que por lo demás, de momento que empezamos a enumerar, automáticamente se lleva implícita la presunción que esa enumeración es excluyente, es decir, deja fuera a los demás casos que están ahí presentes, en la medida que no se establezca una cláusula general en la materia, o que esa cláusula no sea lo suficientemente amplia, deja fuera todos estos otros casos. Por lo tanto, sugiero en esta materia quizás detenernos un poco y discutirlo con un poco más de profundidad para evitar, por último, para despejar estas dudas, pero para evitar que existan vacíos de punibilidad en lo subsecuente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor de Carrat. Ha pedido la palabra también el profesor Aldunate. No, presidente, muchas gracias. Es que he visto que hay un poco nivel de duda acerca de la existencia de esta cláusula de relación que ya se ha comentado bastante. Yo en este punto reafirmo un poco lo que planteó el profesor Bascuñán, en el sentido de la necesidad que si se está dando un paso por el legislador 2021 de reestructurar el sistema de la coacción, las amenazas y naturalmente todo lo que ya se ha explicado latamente en esta comisión, y ya esta comisión ha aprobado este inciso primero, es de una necesidad un poco casi en términos medios desaliñados, lo voy a decir, de que tiene que haber una referencia explícita a aquellas conductas que en ningún caso van a ser antijurídicas. Es decir, si se crea un tipo de la naturaleza o en la nomenclatura que se ha planteado para este inciso primero, resulta extremadamente necesario establecer explícitamente para el juez en qué casos específicamente esta conducta no va a ser constitutiva de coacción. Eso es muy importante si uno mira cómo en general los tribunales suelen actuar y el apego muchas veces casi al tenor del literal de las disposiciones que hacen los jueces de los tipos penales. Entonces, bajo esa premisa uno puede reconocer que en la vida social, bueno, existen un sinnúmero de hechos o actos que puedan considerarse desde el punto de vista como actos en que se ejerce violencia, pero no necesariamente son actos antijurídicos. Bajo esa premisa, naturalmente, esta explicitación que hace el inciso segundo es sumamente necesaria justamente para interpretar adecuadamente los alcances de este delito de coacción. La justificación no es que haya una reiteración. Si uno mira, por ejemplo, el sistema de las causas de justificación que tiene el Código Penal chileno, eso en términos generales uno lo comprueba diariamente cuando tiene un debate sobre sobreseimiento, por ejemplo. La dificultad que muchas veces tienen los jueces para poder dilucidar en qué casos naturalmente una conducta aparece justificada. Entonces, desde el punto de vista estructural, que se plantee nítidamente esta cláusula, que en definitiva establece en qué casos la conducta no va a ser configurativa del delito de coacción, en los términos de cómo se interpreta la ley penal chilena, a mí me parece necesaria. Y por lo tanto, si se prescinde de esta cláusula, naturalmente vamos a tener una interpretación que va a llevar a pensar que el 143 bis es un tipo penal abierto, que fue una discusión que también se dio en el derecho comparado. Por lo tanto, limitarla explícitamente, creo yo,
desde el punto de vista estructural es necesaria. Por lo tanto, por razones de coherencia, a esta honorable comisión, al menos mi opinión es a que se debe aprobar este inciso segundo como se propone. Muchas gracias. Acaba de presentar una indicación el diputado Zafirio, la diputada Giles y el diputado Coloma respecto al inciso primero, pero el inciso primero ya fue votado. Por lo tanto, para poder proceder a discutir una indicación a este inciso necesitaríamos unanimidad. Señor secretario. Sí. ¿Existiría unanimidad para poder votar la indicación presentada sobre el inciso primero por parte de los diputados Zafirio, Giles y Coloma? ¿Sí? Ya. Señor secretario, de la lectura. Sería aprobado. Un tema de procedimiento. Señor presidente, se ha presentado indicación que ha obtenido la unanimidad para ser vista sobre un inciso que ya fue despachado, que es el inciso primero del artículo 143 bis. En el siguiente sentido, para eliminar del inciso primero la expresión considerable, reemplazándola por ilícito. Veamos que en el inciso primero, el artículo 143 bis dice: el que con violencia o amenaza de rogar un mal considerable. Entonces quedaría el que con violencia o amenaza de rogar un mal ilícito compeliere a otro a ejecutar u omitir una acción determinada, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Además, debo agregar que también se ha presentado indicación sobre el inciso que aún no se ha votado, que es el inciso segundo, para su eliminación, señor presidente. Así que primero el inciso primero. Esto abre la discusión respecto a una discusión ya cerrada, que fue la discusión del inciso primero. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado René Zafirio. Solo para señalar que solo es posible suprimir el inciso segundo si modificamos de acuerdo con lo que nos ha señalado el profesor Bascuñán, si modificamos el inciso primero. Okay. El Ejecutivo no sé si es que tendrá alguna opinión respecto a esta... Estamos de acuerdo con la indicación que está por reversar presentado por el diputado. Ya. No sé si los profesores escucharon la indicación que se acaba de presentar respecto a una discusión ya abierta hace bastante extensa. Es decir, que se cambia el que con violencia, amenaza y rogar un mal ilícito compeliera a otro a ejecutar o omitir una acción determinada será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, eliminándose además el artículo, o sea, el inciso segundo del mismo artículo. Profesor Bascuñán. Preguntar, simplemente poner un caso de ejemplo. Un guardia de un supermercado sorprende a una persona cometiendo hurto en el supermercado. La persona es detenida para ser puesta a disposición de la autoridad, y mientras se encuentra detenida, el guardia le dice que si le presta favores sexuales la persona detenida, entonces él va a omitir no realizar esa detención. Con lo cual, ¿no?, lo que hace es manifestarle que está dispuesto, ¿no?, a ponerla a disposición de la autoridad, esa es la amenaza, si es que ella no le presta favores sexuales a la persona detenida. Y la persona entonces se ve en la situación de sufrir un mal que está autorizado por la ley, ser denunciada y ser puesta a disposición de la policía, o de prestar favores sexuales. La pregunta es si consideran que eso consistentemente no es una coacción, no, que debería estar prohibida por la ley. Por lo bajo acoso sexual, a lo menos una richa de delitos sexuales. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, diputado Zafirio. Sin el ánimo de polemizar con el profesor Bascuñán, digamos que es una autoridad en esta materia. Pero
Es una decisión enteramente plausible desde un punto de vista de política legislativa. Es una política legislativa que su decisión es restringir de una manera drástica el ámbito de la coacción mediante amenaza. En sí misma es consistente, en sí misma no tiene un fundamento que es evitar todas estas situaciones inciertas. Yo no puedo, o sea, tiene todo eso a su favor. La pregunta es si uno está dispuesto a declarar que eso no merece ser considerado como una coacción punible. Sí, no, a lo que quería hacer, presidente, a lo que quería hacer referencia es que en el ejemplo dado por el profesor Bascuñán, la verdad es que lo que hay es claramente la amenaza de irrogar un mal ilícito. Usted me presta un favor sexual, como lo ha denominado el profesor Bascuñán, y va a quedar exenta de la denuncia. Eso puede ser acoso sexual, puede ser abuso sexual, puede ser violación, puede ser lo que quiera. Es un mal ilícito, queda dentro de la... El mal es denunciarla. El mal no es que dé prestaciones sexuales. Bueno, en mi opinión, presidente, gracias. Y la denuncia es lícita. Ya, esto queda efectivamente arraigado dentro de la política que adopte la comisión respecto al abordar este artículo. Profesor Alvarado. Con entera lealtad para esta honorable comisión que yo conozco hace años ya, solamente el punto que quiero hacer es que la relevancia que tiene esto de calificar de lícita o ilícita esta conducta es, por ejemplo, en otro contexto de ejemplo, supongamos la persona en una posición de vulnerabilidad que muchas veces recibe, por ejemplo, estas llamadas de teléfono en la cual se le amenaza, en el sentido de que va a ocurrir tal o cual consecuencia respecto a si ella no cancela tal letra o tal cuota o no la paga tal día. En ese contexto, esa conducta, o si se aprobara esta indicación, como esa conducta está permitida, porque hay una zona de impunidad respecto a estas maniobras que se ejercen en esa materia, naturalmente, usted al limitar el tipo penal, ese tipo de amenaza, que sería una coacción para esta persona, naturalmente quedaría totalmente impune. Entonces, por eso, yo llamo nuevamente a la comisión de que le den una vuelta a esta noción, que no solo tiene consecuencias desde el punto de vista de eliminar esto que aparece como sobreabundante, sino que eventualmente asumir que acá se está haciendo un cambio estructural en las reglas del código. Y les vuelvo a insistir, en el ejemplo ya podemos prescindir del otro ejemplo, pero se da también eso. Si uno mira en las poblaciones, la gente muchas veces se le practica ese tipo de amenaza. Si nosotros ponemos que la amenaza tiene que ser ilícita, ese hecho nunca va a ser constituido de coacción. Entonces yo lo llamaría a darle una vuelta a ese tema porque mucha gente no tiene conocimiento de derecho, mucha gente no sabe qué es lícito o qué es lo ilícito en ese contexto. Y así las cosas, mucha gente es coaccionada diariamente. Entonces, bajo esa premisa, yo los llamaría a darle una vuelta a esta idea, porque al reducir al problema de la ilicitud, se restringe notablemente el tipo penal y van a quedar zonas de impunidad. Y el hecho de mantener este inciso segundo favorece justamente que el juez razone meridianamente, de una manera adecuada, de qué manera se tiene que interpretar este tipo penal. Diputado Juan Antonio Colomán. Se escucha, ¿no? Ya. Que en el caso, los dos casos que recién se señalaron, igualmente, si es que no hiciéramos la modificación y como está el actual inciso segundo, traería las mismas consecuencias. Porque uno dice, perfecto, el caso de la llamada telefónica, no se entendería que es ilícito porque se hace uso de un derecho cuyo ejercicio constituyera un modo legítimo para conseguir un propósito, que es un llamado por teléfono señalando que se van a iniciar acciones legales contra una persona por no pagar una cuenta. Por lo tanto, el caso que se pretende incorporar, señalando, o que quedaría excluido con esta indicación, que yo no comparto, quedaría igualmente excluido en el texto original. Porque oiga, o usted paga o le vamos a presentar una orden de no sé qué cosa para que le retire la especie. Eso es un uso de un derecho cuyo ejercicio constituye un modo legítimo de perseguir un propósito. Entonces, pero déjame terminar. En primer lugar. Y segundo, el ejemplo que da el profesor Bascuñán, cuando una persona privada de libertad se le propone como una forma de liberarse de una acción judicial, conceder un favor sexual,
debe ser de los hechos más violentos, aun cuando, porque lo lícito es que se produzca ese favor sexual o esa relación sexual si es que no hay ningún tipo de coacción o de violencia, pero pocas cosas más violentas que proponerle a una persona evitar la acción judicial a través de conceder un favor sexual. No se me ocurre nada más violento dentro de esto. Y lo mismo en el otro caso. Probablemente nunca no va a ser por la vía de la amenaza por la cual podamos restringir los llamados telefónicos. Va a ser a través de una ley que restrinja los llamados telefónicos para exigir y señalar o tal y cual cosa. Pero no es una amenaza decirle a alguien que te voy a iniciar acciones legales. Y no hay amenaza ni en la propuesta del diputado Zafirio ni en la propuesta del Ejecutivo. Gracias. Solamente que ya creo que este tema ya está abordado suficientemente, colegas. Tenemos votación inmediatamente. Señor secretario, en votación la indicación presentada por los diputados Zafirio, Sí. Gil y Coloma. Ya, en primer término, señor presidente, corresponde, por lo tanto, votar la parte de indicación que hice para eliminar del inciso primero la expresión considerable, o bien sustituirla, ¿cierto? Considerable, reemplazándola por ilícito. ¿Mm? Esa es la indicación que se va a votar, de tal manera que queda el que con violencia o amenaza derrogar un mal considerable se transforma porque con violencia o amenaza derrogar un mal ilícito. Así queda de aprobarse la indicación, caso en el cual procedería entonces a pronunciarse sobre el inciso segundo, según lo ha señalado el propio diputado Zafirio. Don Jorge Alessandri, cambio el inciso primero, considerable por ilícito. Al final, por favor. Al final. Don Juan Antonio Coloma. A favor, don Juan Antonio Coloma. Señora Pamela Giles. A favor. A favor, don René Zafirio. A favor, don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Matías. Don Matías, este momento. Señor presidente. En contra. Al diputado Alessandri, que dejamos para el final. Don Jorge. Ya. Don Jorge Alessandri y señor presidente en contra. Contra. Bien, a favor tenemos 1, 2, 3, 4. 2 en contra, 4, 2, 0. Aprobado. Aprobada entonces la indicación. Y de ser aprobada entonces habría que pronunciarse, señor presidente, sobre la segunda parte, que es suprimir el inciso segundo, que establece los casos en que no es ilícita la coacción. Entonces, inciso segundo del artículo 143 bis, don Jorge Alessandri. Al final, por favor. Al final, don Jorge, don Juan Antonio Coloma. ¿Esto es la indicación, perdón? La indicación que Sí, elimina. para eliminar a favor de la eliminación. Indicación que elimina. Entonces, don Juan Antonio está a favor de la indicación. Señora Pamela Giles. A favor de la indicación Coloma. A favor. Don René Zafirio. A favor. Don Leonardo Soto. Contra. En contra. Matías. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri, de la indicación. Y, señor presidente. En contra. En contra de la indicación, señor presidente, tenemos 4 a favor, 2 en contra, 0 abstención. Aprobado. Indicación. Pasamos a la siguiente, la numeral 2. Inciso segundo. Vamos entonces a numeral 2 del artículo primero, que reemplaza el artículo 161b por el siguiente. El artículo 161b en su texto original, que está en la primera columna, establece, señor presidente, que se castigará con pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 UTM al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente, en el evento que se exija la ejecución de un acto o hecho, en el evento que se exija la ejecución o un acto
o hecho que sea constituido de delito, la pena de reclusión se aplicará aumentada en 1 grado. La propuesta que reemplaza 161b es la siguiente: el que para obtener de otro una cantidad de dinero, bienes o para imponerle ilegítimamente cualquier condición, lo amenazare con difundir las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes o hechos a que se refiere el primer inciso del artículo precedente, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. El inciso precedente es el primer inciso del artículo precedente, que es el artículo 161A. El inciso primero se refiere a que se castiga con pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 UTM al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Entonces, a ese inciso primero y a esos hechos, digamos, a los que se refiere la propuesta del nuevo artículo 161b. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Zafirio. Sí, solo una duda que hay, y es que la primera parte de la norma dice el que para obtener de otro una cantidad de dinero, bienes o para imponerle ilegítimamente, y aquí viene la frase que me despierta la duda, cualquier condición, ¿qué significa cualquier condición? Esa es mi duda. O sea, ¿no será preferible decir que el que para obtener de otro una cantidad de dinero, bienes o para imponerle ilegítimamente cualquier acción u omisión lo amenazare con difundir las conversaciones, etc.? Cualquier condición a mí no me dice nada. Acción u omisión sí me dice todo, digamos. Muchas gracias, diputado Zafirio. El Ejecutivo. Presidente, aquí en el delito de chantaje, presidente, por su intermedio de la comisión, lo que se hizo fue precisar en general la conducta que tiene el delito establecido actualmente en el 161b. Y respecto de lo que señala el diputado Zafirio, bueno, en general cuando estamos hablando de condiciones, lo estamos haciendo en un sentido amplio de cargas o asuntos, digamos, que la persona estaría, que ilegítimamente, ¿no es cierto?, no está obligado a soportar. De esa manera, presidente, cuando como señalaba, hablábamos de una condición, en el fondo estamos implicando alguna clase de carga u otra no quiero decir condición, pero circunstancia de esa naturaleza. ¿Ha quedado contestada la interrogante, diputado Zafirio? Sí, pero me queda la duda. Ya. Ofrezco la palabra sobre el artículo 161b. Ofrezco la palabra. Hay por ahí tarjetita. ¿Ha presentado una indicación, diputado Zafirio? ¿En qué sentido para poder proceder a la votación inmediatamente? Mientras la redacta. Para reemplazarla. Sí, fue presentar una indicación para reemplazar la expresión cualquier condición por cualquier acción u omisión. Señor presidente. Sí, profesor Bascuñán. No, simplemente reforzando la consistencia de la indicación del diputado Zafirio, en ese caso podría serle uno para exigirle, ¿no?, ilegítimamente cualquier acción u omisión.
porque si no pareciera que se le está imponiendo una acción que podría ser de un tercero a él, ¿no? En cambio es para exigirle que haga o omita algo, si le parece bien al diputado en relación con su propia indicación. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Lo está recogiendo el diputado Zafirio. ¿Queda clara la indicación? ¿Votamos? Señor secretario. Señor presidente, la indicación consiste entonces en reemplazar esta oración, que es para imponerle ilegítimamente cualquier condición, quedaría para exigirle, en vez de imponerle, ilegítimamente cualquier acción u omisión. ¿Mm? Para exigirle ilegítimamente cualquier acción u omisión. Así, eso es lo que reemplaza en virtud de la indicación. Sí, como está lo dispuesto, señor presidente, en votación la indicación que está suscrita por el señor René Zafirio, ahora también por la diputada Isabel Pamela Giles, que sustituye para imponerle legítimamente cualquier condición por para exigirle ilegítimamente cualquier acción u omisión. Don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri. Ahora sí. Al final, por favor. Al final, perfecto. Tenemos entonces a don Juan Antonio Coloma la indicación a favor de la indicación. Señora Pamela Giles. A favor también de la indicación. Don René Zafirio, a favor de la indicación. Señor Matías, señor Matías Walker, a favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, señor presidente. A favor. 3, 6, 7, 0, 0. Aprobada indicación, señor Zafirio. Aprobado. Corresponde entonces votar el resto del texto, señor presidente, a menos que con el mismo quórum se apruebe el... ¿Con el mismo quórum se entiende aprobado? Sí. ¿Con el mismo quórum? Sí. Aprobado. Pasamos al 161, letra D. Perfecto. 700, el resto. Bien. Numeral 3 del artículo primero. Está en la página número 4 del comparado. Incorpórase en el párrafo quinto, dice el proyecto del título tercero del libro segundo, el siguiente artículo 661 de nuevo. Será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio el que, afectando gravemente las condiciones de vida privada de otra persona, insistentemente, primero la siguiere. Segundo, estableciere o intentar establecer contacto con ella, ¿cierto? Se refiere a otra persona. Tercero, llamare a su teléfono. Cuarto, le enviare comunicaciones por cualquier medio. Y luego dice el inciso final, si el delito contemplado en este artículo se cometiere contra un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Acá tenemos indicación del Ejecutivo para sustituir el inciso final del artículo 161D, que incorpora el numeral 3 por el siguiente. Se impondrá la pena en su grado máximo cuando concurra alguno de los siguientes casos. Primero, el delito se cometa contra un menor de edad o una persona con discapacidad o un adulto mayor. Segundo, el delito se comete en forma anónima o proporcionando una identidad falsa. Esa es la indicación del Ejecutivo, inciso final del artículo 161D. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, adelante.
Gracias, presidente. Por su intermedio a la comisión, señalar que este delito establecido en el artículo 161D es un delito nuevo y probablemente es la mayor innovación del proyecto de ley, y hace referencia al delito de hostigamiento. Este delito, como señaló el señor secretario en la lectura, ¿no es cierto?, tiene como núcleo, y por eso está ubicado también como un delito contra el respeto y la protección de la vida privada y pública de la persona y su familia, afectar gravemente, ¿no es cierto?, las condiciones de la vida privada de otra persona. Estamos hablando de estas conductas insistentes en las cuales, ¿no es cierto?, se sigue a las personas, se les llama por teléfono, se le envían comunicaciones, ¿no es cierto? Y probablemente este último numeral 4 del primer inciso, que señala el enviar comunicaciones por cualquier medio, también viene a recoger el debate que ha habido en otros proyectos de ley respecto de amenazas por vías específicas, por vías digitales, por vías de medios de comunicación. Nosotros particularmente con el Ministerio de la Mujer hemos tenido un trabajo bien intenso en esta materia y hemos conversado con ellos la relevancia de poder avanzar particularmente en esta materia. Y, presidente, si me lo permite, explicar inmediatamente la indicación del Ejecutivo en esta materia. El inciso segundo contempla una circunstancia calificante respecto de menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, en la línea de otros proyectos que esta comisión ha trabajado y aprobado. Sin embargo, la redacción de la norma inducía a error, porque señalaba al final se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, cuando en realidad lo que queríamos decir es que la pena establecida en el delito se impondrá en su grado máximo y no una pena, digamos, de presidio menor en su grado máximo. Asimismo, se recogió la sugerencia del profesor B. Carrats en orden a incorporar también en este delito como una circunstancia calificante el hecho de cometer este delito en forma anónima o proporcionando una identidad falsa. Ese es el sentido del artículo y la indicación, presidente. Muchas gracias al Ejecutivo. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Este es el número 3 que propone un nuevo 161D, y a mí me parece que es extraordinariamente ambiguo el lenguaje utilizado para establecer el tipo penal. Me parece que se utiliza un lenguaje subjetivo y probablemente por eso mismo ineficaz. Como propone una pena, a mí me parece que podría ser peligroso, presidente, establecer este tipo penal sin ser claro y preciso en el lenguaje. Y tampoco me queda suficientemente claro que el anonimato sea un agravante. No entiendo me gustaría tener mayor detalle. Presidente, como estamos a punto de terminar la sesión, probablemente sería bueno dejar la discusión, propongo, para la próxima sesión, porque a mí me parece que no sería bueno tal vez que no tuviéramos un debate más intenso sobre este punto. Yo tendría que rechazarlo si lo votáramos en este momento. Sí, diputada Giles, comparto su posición respecto a la premura del tiempo. Nos quedan 5 minutos solamente de sesión y creo que este es un artículo que requiere un poco más de debate y reflexión. Así que agradeciéndole a cada uno de los invitados, los profesores Bascuñán y de Carrat, obviamente el Ejecutivo que está presente en su rol colegislador, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.